Amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de nuevo de darles la bienvenida al Forum Europa, que organizamos bajo el mecenazgo y con la colaboración del Grupo Villar-Mir, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a doña Inés Sabanés, delegada de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, a la que va a presentar precisamente la alcaldesa de nuestra ciudad, a la que luego le daré la palabra. Querida alcaldesa, la tribuna es suya. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a este fórum que permite que se tengan estos debates tan interesantes. ¿Cómo no iba a presentar a Inés? Evidentemente. Inés es uno de los pilares trascendentales del equipo de gobierno municipal que tengo el honor de presidir. Y creo que si ustedes me han pedido que haga una presentación, no es ya solo porque les diga quién es Inés Sabanés, que creo que todos la conocen, sino porque seguramente quieren oír de mí cuáles son esas características, ese perfil de Inés Sabanés que, aunque ustedes estoy segura que además de conocer su personalidad intuyen su perfil humano biográfico, pues creo que es bueno para que puedan asumir más el discurso que yo sé que ella les va a dirigir a ustedes, ¿no? Inés forma parte, como les decía, de una de las áreas esenciales de este gobierno, que es todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, el medio ambiente, movilidad, en fin, lo que ustedes saben. Algo que, como también conocen, es emblema de la política municipal que hemos desarrollado en este tiempo, ¿no? Lo primero que tengo que decirles es que, aunque Inés es muy conocida y naturalmente yo la conocía de fotografía y digamos un poco por lo que la actividad política que ella había desarrollado, yo la conocí cuando a últimos del mes de febrero yo decidí aceptar liderar la candidatura de Ahora Madrid que forma parte del gobierno municipal que está ahora en este Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que yo recuerdo en estas menesteres de las campañas electorales, que quizá desde fuera se conocen poco, pero que son a veces pues esperas para hacerse esas fotografías que hay que hacerse y todas esas cosas, y cuando hay que ver qué chaqueta se pone uno, porque las personas que dirigen las comunicaciones pues te dicen mejor esta chaqueta, mejor la otra. Pues la verdad es que estábamos Inés y yo ahí esperando, y entonces ella me empezó a hablar de todo el contenido, claro, de lo que ella pretendía que fuera pues esos objetivos esenciales en el marco del medio ambiente. Y tengo que decirles que yo aprendí mucho de ella, porque yo sabía mucho menos de lo que ella me hablaba que lo que ahora sé gracias a ella. Así que, en primer lugar, la señora Inés Sabanés, a quien tengo el gusto de presentar, es buena maestra, porque fue mi maestra en muchos de los temas que les va a hablar. En segundo lugar, tengo que decirles que Inés Sabanés, que es una persona que lleva, según los cálculos que yo he hecho, nada menos que 36 años como política, es decir, con una persona que ha trabajado, que ha enfocado el desarrollo suyo profesional en torno a la realización de una actividad política, tiene unas características muy singulares. Si analizamos su trayectoria, podemos ver que desde que ella estuvo en aquel partido inicial que quizá casi hasta se nos ha olvidado, ¿no?, que creo que era el PASOK, bueno, en el que estaba Pablo Castellanos, ¿verdad? Bueno, pues en fin, pues Inés después pasó por Izquierda Unida, ahora está en el partido Equo, y yo creo que eso nos da el perfil de una persona que, habiendo dedicado su carrera profesional a lograr los objetivos políticos, los ha enmarcado siempre en una gran libertad, cuando por determinadas circunstancias
esa especie de tejido que significan muchas veces las asociaciones políticas, le ha impedido o le ha obstaculizado realizar la labor que ella pretendía que hacerlo, ha sabido desenredarse de esas telas de araña que a veces, sin lugar a ninguna duda, dificultan esas tareas políticas. Porque para Inés un elemento importante, el segundo que les digo, es la libertad. Ella es una persona, es libre en sí misma y sabe ejercer la libertad. Tercera nota de Inés que les quiero contar. Inés es un carácter fuerte, porque tiene un razonamiento seguro. Ella sabe lo que quiere hacer. Pero siendo fuerte y tenaz, y a veces yo diría que terca, y la terquedad es buena en la política, lo hace con una deliciosa sonrisa. Y eso también es muy importante, porque la seguridad en el propósito, la seguridad en lo que es necesario hacer, tiene que ir, sin duda, unido a esa flexibilidad en el carácter que se expresa muchas veces en la sonrisa y en la risa. Tengo que decirles, tercera nota, ese carácter tenaz, seguro de lo que se debe hacer, va unido a un cómo se debe hacer. Y el cómo es un cómo dulce, es un cómo que permite la flexibilidad. Es un cómo que indica que es una persona que utiliza la sonrisa para convencer y que tiene además una risa deliciosa. Tercera nota. Cuarta nota. Yo creo, y para mi equipo ha sido un lujo contar no solamente con ella, por las razones que les he dicho, sino porque además, habiendo estado tantos años en la oposición, pocas personas como Inés ha entendido a la oposición, lo cual además me obliga a decirles algo que es importante. Entre las personas que habitualmente los medios de comunicación llaman adversarios, es decir, los que están en otros partidos políticos, a mí no me gusta llamarlos adversarios, sino simplemente pues, compañeros de la política, pero que están ubicados en otras agrupaciones de ese carácter, o de partidos o de política. Inés no tiene enemigos, y eso es muy importante, porque todos la valoran. Es una cuestión muy compleja. Algún día algún sociólogo podrá profundizar en las relaciones tan complicadas que se tienen en la política, que hacen que en los momentos en los que se desarrollan los debates propios en el marco de los organismos políticos, parece que todos somos enemigos. Después todos sabemos que eso no es así. Pero, en fin, es muy importante recalcar que en el caso de Inés, aquellos que muchos llaman adversarios la valoran extraordinariamente bien. Y eso dice mucho de ella. Quinta nota que quiero recalcar. Si yo fuera seleccionadora de personal, es decir, si yo alguna vez llevara ese trabajo de tener que seleccionar a personas, no creo que lo haga ya nunca, ni lo he hecho, pero siempre he pensado que me gustaría mucho que las personas que tienen una pretensión de obtener un puesto de trabajo o de desarrollar un cometido concreto, deberían hablar de sus familias, porque yo personalmente pienso que la familia que tiene uno, los hijos, la manera como se establecen esas relaciones, a mí me da muchos elementos positivos para juzgar a una persona. Y a mí me gusta mucho hablar con Inés de su familia, de sus dos hijas, de su hijo, porque yo sé que ella tiene una familia extraordinaria y yo valoro eso, no solamente en las mujeres, en los hombres. La verdad es que los hombres habláis menos de la familia. Qué pena, yo os sugiero que habléis, porque quién sabe, algún día a lo mejor habrá seleccionadoras de personal mujeres, que por supuesto no seré yo, pero que valorarán estas cosas, porque hay que valorarlas, tiene mucho que ver. Y por último, yo quiero deciros que yo tengo la inmensa suerte de tener a Inés en mi equipo, porque además de por las razones que os he dicho antes, es porque Inés es buena. Yo hablo muchísimo de la importancia de la bondad en la política. Y antes de venir aquí, pues he estado repasando las definiciones de buenos, de buenas, que aparecen en los medios, en la red, y ninguna me ha gustado demasiado. Por eso les digo que Inés es buena. Y trabajar con buenas personas en la política es imprescindible. No me gustan las definiciones que hacen de la bondad. Yo creo que basta con que les diga que todos entendemos lo que es ser bueno, lo que es ser buena persona. Pero voy a aproximar a una definición que no es la de la red ni la de los diccionarios, pero que es la de mi hija, que por su trabajo tiene muchas relaciones constantes con las personas. Ya me dice a veces, mira mamá, un buen político es aquel a quien tú le confías tus hijos sin miedo. Pues sí, yo a Inés le confiaría, no mis hijos, que ya son mayores, pero mis nietos. Inés, tienes la palabra. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presentación, Manuela. Yo soy también de las que pienso que se es mejor político en cuanto se es mejor persona, y es una cualidad y es importante que no perdamos de vista en momentos complicados y difíciles esa visión y ese entendimiento de nuestra actividad, también de la actividad política. Muy buenos días, amigos y amigas, autoridades, representantes de los medios de comunicación, alcaldesa, alcaldes, concejales, diputados, diputadas, señores y señoras. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la invitación de la organización de estos desayunos de Nueva Economía Forum y también la presencia de todos los que hoy aquí me estáis acompañando en un apasionante debate que sin duda ocupa muchas páginas informativas y de todo tipo sobre el medio ambiente y sobre la movilidad y sobre los retos que tanto como una gran región como una gran ciudad tenemos en estos momentos. Yo creo que no les digo nada nuevo si les digo que estamos en una época de profundas transformaciones y que yo me atrevería a definir, como ya se ha planteado, que todo ello genera oportunidades, pero también genera incógnitas e incertidumbres, porque en realidad comparto esta información de que no estamos hablando de una época de cambio, sino de un verdadero cambio de época. En eso es importante centrar todos nuestros objetivos y nuestra visión, porque tenemos la obligación de abordar esa transformación manteniendo contextos abiertos, democráticos e igualitarios. Las dos cosas son importantes. Y la primera transformación que me gustaría indicar tiene un carácter, es de orden más geopolítico, y quiere decir que tenemos que comprender que se está produciendo un gran desplazamiento en los centros de acción política y de actividad política entre los Estados-nación hacia las propias ciudades. Se está planteando una transferencia muy importante y que se explica mucho mejor el mundo desde el punto de vista de tener muy en cuenta tanto los núcleos urbanos, las grandes aglomeraciones, entendiendo no solo sus problemas, que los tienen, sino también las grandes oportunidades que nos ofrecen. Cualquiera de los temas que están hoy en la agenda global tiene su impacto en las condiciones de vida de las ciudades y de la ciudadanía. Y muchas veces por obligación, y no siempre con todos los medios, tenemos la capacidad desde las ciudades de pensar y pilotar situaciones, a veces planificadas y a veces más improvisadas. Y sin embargo lo estamos haciendo en escenarios bastante adversos, de limitación de competencias, de muchos recortes de la autonomía local, y aún así tenemos la capacidad, no solo las grandes ciudades, sino las ciudades en general, de convertir esos retos en retos para la actividad cotidiana de la ciudadanía. Nos advierten desde Europa desde hace mucho tiempo, y lo tenemos muy claro, aquí hay representantes, concejales, concejalas, tenemos muy claro que los límites administrativos de las ciudades ya no reflejan su situación ni física, ni social, ni económica, ni cultural, ni ambiental. O sea, el marco normativo, administrativo que desarrollan las ciudades no tienen un reflejo ni con las necesidades ni con lo que supone los problemas que tenemos que afrontar. Así que en este contexto me gustaría mucho que me permitieran hacer un primer reconocimiento a los madrileños y a las madrileñas. Si atendemos únicamente a veces al flash de los debates políticos, incluso de los debates más mediáticos, seguramente no alcanzaremos y distorsionaríamos o haría una visión muy incompleta de lo que supone la participación de la ciudadanía en los retos que hoy tenemos, sus inquietudes y su forma de evaluar y de ver y de comprometerse con las situaciones y los retos en las ciudades. Por eso, cuando tenemos situaciones complejas, bien sean de la aplicación del protocolo anticontaminación, muy informado,
grandes acontecimientos de ciudad o el despliegue de la zona de bajas emisiones Madrid Central, la respuesta de la ciudadanía madrileña ha sido muy ejemplar y, sobre todo, estimulante. Y esto nos tiene que dar un dato que quizá tenemos que ampliar la mirada sobre lo que concebimos desde las instituciones y desde los medios y las inquietudes generales o las exigencias generales de la ciudadanía. Por eso, si es importante el rol que las ciudades vamos a jugar en la lucha contra el cambio climático, y cuando hablamos en concreto de Madrid, me gusta hacer ese reconocimiento, me gusta hablar de los problemas, pero sobre todo me gusta hablar de las oportunidades y, desde luego, decir que estamos muy orgullosas de nuestra ciudad. Reconectar con los vecinos y vecinas es una condición imprescindible para abordar los retos que tenemos. Y es vital porque nos encontramos en un momento crucial en la lucha contra el cambio climático y, desde el punto de vista de la acción climática, como venía diciendo, las ciudades estamos jugando un papel fundamental. Tenemos que tener en cuenta que somos el mayor contribuyente al cambio climático, que consumimos el 78% de la energía mundial, que generamos más del 60% de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente a través del consumo de energía a efectos residenciales, transporte o de gestión de residuos, que representamos menos del 2% de la superficie global, pero representamos esa inmensa capacidad de consumo en nuestra vida cotidiana. Somos ya más del 54% de población que vive en ciudades y en España alcanzamos ya o nos acercamos al 80%. Es por ello que la agenda climática de las ciudades es de una enorme importancia, no solo porque es imprescindible abordar que estamos en un mundo con un nivel necesario de transformación por agotamiento de los recursos y por el calentamiento global, sino porque es una oportunidad de poner a las personas en el centro de las políticas y hacer esa transformación de forma combinada con los intereses territoriales, los límites o el agotamiento del planeta, las necesidades de las personas para construir desde esa perspectiva una transición ecológica justa, social y equilibrada. Las ciudades son líderes ya en la lucha contra el cambio climático y están desarrollando espacios transversales para las transformaciones de los cambios en los modelos urbanos. Son nuevos y las tenemos que ver no solo como centros consumidores de energía o de recursos materiales, sino como capaces para confrontar y enfrentar los nuevos problemas y para alumbrar, sobre todo, como les decía antes, un buen futuro. Un futuro con salud ambiental. Tenemos que tener en cuenta que esas aglomeraciones urbanas o estas relaciones en las ciudades necesitamos no perder la perspectiva de la salud ambiental y de los efectos de los excesos de la contaminación o del cambio climático en la salud de las personas como un elemento fundamental. Tenemos que pensar, y el reto es un futuro social, igualitario, inclusivo. No habrá sostenibilidad si no tenemos en cuenta la perspectiva social, la perspectiva de cambio y las necesidades de las personas, y tenemos que abordarlos desde un futuro con cumplimiento de los compromisos. Es decir, no podemos obviar la eficiencia energética, los valores límites de calidad de aire, las normativas europeas, los marcos nacionales, los compromisos nacionales y los compromisos internacionales, y nuestro compromiso para dirigirnos a una economía, como decía, con una transición justa, baja en carbono. Los cambios que tenemos que afrontar colectivamente necesitan, y yo insisto mucho en ello, planificación estratégica, y van más allá de los tiempos electorales. Y si no tenemos en cuenta que las transformaciones que hay que hacer tienen unos tiempos y tienen unos objetivos más allá de los objetivos electorales, haremos lo de siempre: o no abordarlo, o dejarlo para otro momento, o ponernos en el vagón de cola de los cambios que necesitamos hacer. Por eso creo que no debería haber ninguna duda a ese respecto y que la política debería de estar a la altura de estas necesidades. Por ello, en la Ciudad de Madrid hemos trabajado desde el inicio del Gobierno en
poner como referencia grandes planes estratégicos que definieran lo que nos toca hacer en cada momento, pero que nos toca hacer con horizontes más allá de lo electoral, pensando en horizontes 20, 30 o 50. Las ciudades que han tenido éxito han trabajado en esta dirección, han trabajado intentando resolver lo concreto, pero mirando con mirada larga horizontes que definan su futuro. Así se han transformado las grandes ciudades, han tenido éxito y eso ha sido un compromiso común sobre el que no deberían de existir grandes dudas. Nosotros, como marco general, marcamos un objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero, acercándonos a la Agenda para el 2030 europea y para presentar también elementos de resiliencia o resistencia urbana frente a los cambios que no es que han de venir, sino que ya están aquí. Y lo he dicho muchas veces e insisto, lo sabemos, aunque a veces nos resistimos a creerlo, pero tanto en los gases de efecto de invernadero como con los elementos más concretos de la contaminación, el tráfico rodado en nuestra región y en nuestra ciudad especialmente juega un factor contaminante esencial. Por eso, importante, y por eso nosotros hemos planteado como una estructura común estratégica con horizontes más allá del periodo electoral el Plan A de calidad de aire y cambio climático, tratando de combinar los elementos más precisos que afectan a la contaminación con los más estratégicos que afectan a las emisiones relacionadas con el cambio climático y no equivocarnos o no tomar decisiones que posteriormente se han revelado, como en su momento el diésel, se han revelado como que no era como se había diagnosticado en origen. El plan, como saben ustedes, se centra en 30 medidas y tiene grandes bloques, sobre uno de ellos muy importante, la movilidad sostenible, que tiene dos paquetes. O sea, la movilidad sostenible es algo que tenemos que entender como una oportunidad de las ciudades. Es una oportunidad para la calidad de vida, aparte de que haya que hacer una transición. Nosotros lo planteamos en dos bloques: las actuaciones sobre la red viaria y el espacio público, destinadas a reducir la intensidad del tráfico, la promoción del transporte público y modos de movilidad alternativos y intermodalidad. Ahí está incluido en este paquete grande de medidas de movilidad dos bloques, unos que actúan sobre el espacio público, sobre la movilidad, como conocen Madrid Central, seguro que tendremos ocasión de hablar de ello, pero no solo, la preparación de la estructura de la ciudad con un reparto más armónico, con nuevos modos como carriles bicis, incremento del espacio reservado al espacio público, etcétera, etcétera. Y hay otro bloque muy importante que es actuar y favorecer sectores claves de renovación tecnológica que tienen que significar dirigirse hacia tecnologías menos contaminantes, tanto en los vehículos como en la distribución urbana de mercancías, como en los repartos, como en los profesionales, como todo aquello que afecta a la vida cotidiana de la ciudad. Se hace un esfuerzo de la Administración desde la renovación de flota de la MT, la renovación de flotas del taxi, e intentamos actuar, aunque no solo son las ciudades las que actúan, sobre la renovación de flotas en otros sectores, tanto industriales como de autónomos, a través de lo que entendemos que tienen que ser regulaciones propias de la propia ciudad, pero también tienen que ser incentivos tanto de las comunidades autónomas como del Estado para favorecer las renovaciones de flotas y la adecuación de las mismas. Nosotros hacemos una apuesta clara por la movilidad eléctrica y, de hecho, pues estamos ahora en un proyecto que recién ha salido informado, con el que vamos a iniciar una experiencia pionera en España de colaboración público-privada para el desarrollo de una infraestructura de recarga eléctrica de acceso público. El objetivo es la instalación en 2019 de 20 puntos de recarga rápida adquiridos por el Ayuntamiento previa autorización
con ubicaciones de titularidad privada, por ejemplo, estaciones de servicio, centros comerciales, etcétera, para contribuir a la configuración de una red general en la ciudad, que además los puntos de recarga municipales, los puntos de recarga rápida u otra distribución nos den una verdadera apuesta por los cambios y por apostar por vehículos con tecnología eléctrica. También hemos, como saben, también hemos planteado la base regulatoria que hace posibles estas transformaciones. En este caso es la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Y les decía que teníamos el primer paquete de medidas de movilidad, pero hay paquetes que son muy importantes, se hablan menos porque el debate es menos intenso, como es la regeneración urbana, que tiene que ver con la gestión urbana baja en emisiones y eficiencia energética, con programas que apelan al parque residencial o al parque de edificios públicos para intervenir desde un nuevo modelo energético para rebajar emisiones y para primar la eficiencia energética. También, muy importante para la reducción de emisiones, la gestión de los residuos urbanos. No me voy a detener, luego quizá tengamos ocasión de hablarlo, pero dentro del Plan A de calidad de aire y cambio climático, la estrategia de prevención, disminución y tratamiento de residuos de la ciudad es un elemento de una enorme importancia, tanto para las emisiones como para mejorar la vida del conjunto de la ciudad. Ahí, desde la extensión de la recogida selectiva orgánica hasta las reformas en profundidad de la planta de tratamiento para dirigirnos a una economía circular, para también incrementar el resto de fracciones de recogida, va a jugar un papel. Hablamos de movilidad, pero la reducción y el tratamiento de los residuos juega también un papel fundamental en el futuro de la ciudad. Decirles, déjenme que también les diga que para combatir el cambio climático y para adaptarnos a una situación que ya tenemos, toda la estrategia, que es la tercera línea de estratégica que les quería destacar, de zonas verdes, arbolado y biodiversidad, juega un papel fundamental de futuro. Por primera vez en el plan estratégico introducimos la biodiversidad y trabajamos a nivel edificio, a nivel barrio, a nivel ciudad. A nivel edificio tratamos de incentivar modelos de cambio de modelo energético, de cubiertas vegetales, de todo aquello que nos ayude a adaptarnos o a rebajar el impacto del cambio climático. A nivel barrio tienen que estructurarse corredores ecológicos que de alguna manera permitan rebajar el efecto de las islas de calor en determinadas zonas de la ciudad que existen a través de corredores ecológicos que conecten distintas zonas verdes o que conecten estas zonas verdes con el río, que es el proyecto de ciudad, que es la naturalización del río, conectando toda una visión de transformación en cuanto a la biodiversidad y al tratamiento de las zonas verdes. Les decía en los residuos, les quería plantear que tanto en movilidad como en la contaminación, como en el tratamiento de los residuos, ustedes saben que pasamos una época de los años más intensos de la crisis, donde se produjo una mejora de todos los parámetros que afectaban a la contaminación, que afectaban a la producción de residuos, pero el reto de una ciudad es desacoplar esos procesos, es desacoplar la dinámica económica de la ciudad de los objetivos ambientales y de sostenibilidad que hemos de alcanzar. Si no somos capaces de producir ese desacoplamiento, lo que se produce es, en buena situación, en una situación económica, crecen los residuos, crece la contaminación, no controlamos los parámetros, situación de menor intensidad, se resitúan todos esos parámetros, se reinicia un ciclo de mejor actividad económica y volvemos a las andadas, por decirlo de alguna manera. No es solo
el planteamiento estratégico lo que es importante, sino que es importante esa visión de desacoplar, porque eso es la verdadera transformación, porque crearemos oportunidades de cambio, de transformación, de empleo y de desarrollo realmente alineadas con los objetivos que nos estamos planteando para la transformación de la ciudad. Y eso no es una penosidad, es una oportunidad para la ciudad y para todas las ciudades. Hay que verlo como una oportunidad, porque es precisamente en el sector de residuos, en el sector de la lucha contra el cambio climático, en el sector de biodiversidad, zonas verdes o de los planes estratégicos que yo les he planteado, donde la transición ecológica hay que plantearlo viendo las necesidades y las nuevas oportunidades de empleo. Por ejemplo, los planes de residuos significan una gran oportunidad de nuevos empleos, de empleos menos precarios, más especializados y de crecimiento, vinculados a la reutilización, vinculados al reciclaje, vinculados a la forma de tratamiento y a las tecnologías. Y así en todos los sectores. Y las ciudades que realmente han tenido esa visión son las ciudades que hoy lideran la lucha contra el cambio climático, la transformación en términos sociales asumible, y aspiramos a que Madrid sea una de esas ciudades que lidere con una transición justa, desacoplando los objetivos y produciendo capacidad de equilibrio y de generación de empleo. Y para ello tenemos que vencer tres cosas que nos pasan cuando abordamos cambios, que les llaman las 3 Is o las 3 IN. Vencer las inercias, los intereses y favorecer la información. 3 elementos que son clave. La inercia nos lleva siempre a no mover. Nunca nos viene bien hacer los cambios que son necesarios. Los intereses, hay que distinguir los problemas, la transición justa, las necesidades, las ayudas y los incentivos de los intereses. Son dos cosas distintas. Los intereses pueden ser legítimos, pero nosotros lo que tenemos que proteger es el interés general y una transición en condiciones justas. Y nosotros todo esto, las ciudades no lo pueden hacer solas. Me gustaría decir que las ciudades que cambian y que se transforman, antes les decía que estamos superadas por la propia realidad de las ciudades, que hay que tener en cuenta los marcos no solo urbanos, sino nuevas configuraciones de áreas metropolitanas, relación entre distintos ayuntamientos, zonas de aglomeraciones urbanas que comparten mucho más y que tienen que relacionarse a la hora de resolver los problemas. Nosotros, por nuestro lado, no se puede, lógicamente, las ciudades actuar en solitario, y por eso nosotros estamos en todos los marcos internacionales que permiten que las ciudades, actuando en red, vayan buscando soluciones compartidas, experimentadas, y que, por tanto, lógicamente, nos pueden producir éxito en nuestros objetivos. Estamos en el marco de las agendas internacionales como la Agenda 2030, Naciones Unidas, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenibles. Estamos pensando en los innovadores mecanismos de financiación en estrategias urbanas para la mitigación y adaptación al cambio climático, que debe ser una oportunidad, como les decía, de transformación justa. Estamos en intercambios y experiencias de programas como C40, que reúne las principales ciudades con los principales problemas. Es mucho mejor. Sabemos bien a lo que nos enfrentamos, no es que no lo sepamos, pero estoy convencida que nos enfrentaremos mejor si lo hacemos en red y lo hacemos juntas. Seguro que tendremos muchísimo más potencialidad. Por eso, y termino con eso, es tan importante modificar y tener claro las nuevas necesidades de gobernanza. No es posible afrontar el cambio climático, los retos de coordinación, las necesidades de todas las ciudades que nos relacionamos con unos modelos de gobernanza que no tienen la necesaria cooperación institucional y el necesario compromiso. Estamos superados en los marcos administrativos, pero es absolutamente importante que pensemos en estas nuevas modos de gobernanza.
que se basan en la cooperación entre instituciones, porque créanme que no podemos resistir con los retos que tenemos un marco de confrontación institucional permanente. Es imposible. La cooperación institucional es absolutamente fundamental porque alcanza, por un lado, las ciudades, pero luego hay modelos de financiación europeos, hay relación de necesidades entre distintos ayuntamientos, hay marcos regionales, hay marcos municipales y todo ello se tiene que concretar en un marco de cooperación. El conflicto permanente es un lujo que hoy no nos podemos permitir, ni esta ciudad ni ninguna ciudad, como tampoco nos podemos permitir la inercia y no cambiar las cosas porque en un momento dado no nos interesa o nos da incertidumbre. Como decía Manuela, soy consciente que vivimos en un momento complejo, que necesita visión estratégica, pero que el trabajo constante y la determinación en el cumplimiento de los objetivos también manda una señal a todos los sectores, incluida la ciudadanía, manda una señal que tenemos un rumbo cierto, una hoja de ruta, que nos dirigimos a unos objetivos que podemos y debemos compartir, y eso da no solo seguridad, sino confianza. Tengo además la absoluta convicción, yo soy optimista por naturaleza, que Madrid lo necesita y que Madrid lo hará posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señora alcaldesa, por estar hoy con nosotros y presentar a doña Inés. Muchas gracias, doña Inés, por su intervención. Manuel Andreu, comerciante, dice: tras casi 4 años de mandato han puesto en marcha Madrid Central sin que conozcamos un estudio serio de los efectos que realmente va a causar en la movilidad de la ciudad. Ya sabemos que no ha servido nada para mejorar la calidad del aire y sí hemos comprobado el daño que muchos establecimientos estamos sufriendo en nuestras ventas. ¿No deberían suspender su aplicación hasta las elecciones? Tomás Soriano dice: ¿por qué no han atendido las reivindicaciones del sector del comercio, que considera que Madrid Central está siendo inoportuna y poco meditada? Sí, por favor. Bueno, es algo que he tratado de explicar a lo largo de mi intervención. Pensar en periodos electorales es lo que hace que las ciudades, desde luego, no avancen y nunca se toman las decisiones que son imprescindibles. Por tanto, suspender un proyecto absolutamente imprescindible para el conjunto de la ciudad por un periodo electoral, porque vienen las elecciones, sería mandar una señal profundamente negativa a la ciudadanía. No puedo, por menos, que no compartir el planteamiento o el análisis. Cuando hablamos de análisis rigurosos, pues yo no tengo tiempo de explicarlo bien, pero hacer una afirmación, como se hace en la pregunta, que no contribuye a la modificación de la contaminación y que tiene un efecto negativo en las ventas, son dos afirmaciones que no puedo compartir y que yo espero que en algún momento tanto las organizaciones sindicales como las empresariales en su conjunto hagan una evaluación del conjunto de la situación del comercio en las ciudades. Lo que realmente ha tenido impacto sobre el comercio y especialmente sobre el pequeño comercio y sobre el centro ha sido la liberalización de los horarios. Eso es lo que realmente ha tenido impacto en el desarrollo comercial. Y las ciudades y además esa liberalización en una zona de la ciudad, lo que tenemos que analizar es qué ha producido en el resto, es decir, en el pequeño comercio de otros barrios de la ciudad que también tienen intereses y necesidades. Estoy convencida que si hacemos esa valoración común, tendríamos una ciudad más equilibrada y que pensara realmente en el conjunto del comercio. Para ello, yo pido la ayuda tanto de las organizaciones sindicales, que tienen bien analizado, como de las propias comerciales, como de las organizaciones empresariales.
muy importante para el futuro de la ciudad. Decirles sobre todo, pues como que decir que es una actuación improvisada lo he tratado de explicar. Llevamos trabajando en este proyecto desde el inicio de la legislatura. Ese proyecto salió explicado, el Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático, trabajando desde el 16, en el 17 ha habido múltiples reuniones, participación de todos los sectores, también con los comerciales. Es de todo menos improvisado, pero es muy importante que sepan que va a haber una comisión de evaluación y seguimiento continuo, donde estarán todos los sectores, y entonces hablaremos con datos reales sobre la evolución y sobre la situación. El tráfico, de momento, ha mejorado y hacemos una evolución positiva, pero dispuestos, desde luego, en esas comisiones de seguimiento a ir evaluando de forma continua un proyecto tan vital para la ciudad como Madrid Central. Belén Ibáñez, de la cadena COPE, dice: hoy la alcaldesa se reúne con la plataforma de afectados por Madrid Central, cuyo presidente se encuentra con nosotros. ¿Contempla el Gobierno atender a alguna de sus demandas? ¿Hay posibilidad de llegar a acuerdos o ya se han hecho todas las excepciones y no se van a hacer más? Bueno, nosotros nos hemos reunido con muchas de las organizaciones que en teoría forman parte de la plataforma de Madrid Central. Muchos, la mayoría de los elementos que se planteaban se han tenido en cuenta en el régimen de autorizaciones y de excepciones, pero también me gustaría decir aquí que un gobierno como el Gobierno de Madrid tiene que tener en cuenta, hay plataformas que agrupan casi 1000 organizaciones ecologistas, vecinales y de otro tipo que tienen efectivamente una valoración, vecinales sobre todo, incluso de una cierta crítica por escasez de las medidas, y por tanto nosotros trabajamos por medidas que han denominado de alguna manera blandas. Entonces nosotros trabajamos en un equilibrio. Creo que la comisión de seguimiento que yo les he planteado es el marco común de entendimiento y de evaluación que nosotros ponemos a disposición de todo el mundo para, con total transparencia, ir haciendo un seguimiento de un proyecto que, créanme, que va a ser y es ya, de hecho, muy beneficioso para esta ciudad. Dolores Argüello dice que ustedes, que se declaran muy satisfechos de la puesta en marcha de Madrid Central, ¿se están planteando ampliar su perímetro, incluyendo otras calles? Bueno, también lo he explicado. Madrid Central es una de las, aunque sea muy famosa, es una de las 30 medidas que contiene el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático. Por tanto, Madrid Central, lo he recordado en la intervención, es una zona de bajas emisiones. Hay 200 en el conjunto de Europa. Es una recomendación de la Unión Europea. Más que recomendación, mandato. Yo sé que ustedes conocen que España está sometida a una previsible multa de no cumplir con los elementos que hemos comprometido en ese Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático de aproximadamente 200 millones de euros años, que teniendo en cuenta que lleva incumpliendo esta ciudad desde el año 2000, eche en cuenta lo que significaría en términos económicos el cumplimiento de la multa de la Unión Europea. Tanto la zona de bajas emisiones es un mandato y una recomendación clara de la Unión Europea, es un núcleo que atrae mucho tráfico, las zonas de bajas, y por tanto lo que se despliega en Madrid Central tiene un efecto en el conjunto de la ciudad, porque ahí se concretan cambios tecnológicos, moratorias para cambiar las tecnologías que van a influir en el conjunto de la ciudad para rebajar los niveles de contaminación, lo cual no quiere decir que en esa comisión de seguimiento y evaluación y atendiendo a distintas necesidades de los vecinos se puedan ver otras perspectivas. Hoy todas las 30 medidas atienden. Hay un área de bajas emisiones, pero hay ampliación de carriles de bus, nuevas líneas de periferia a centro. Habría que incentivar muchísimo más el transporte público, especialmente resolviendo los problemas de metro, pero hay una serie de medidas que equilibran la ciudad, aunque estamos dispuestos a seguir evaluando en el siguiente
periodo de gobierno. Carlos Rodríguez Sierra le pregunta cómo valora las incidencias de Metro de Madrid y su gestión de la movilidad en la actualidad. Sagrario Ramírez dice: ¿realmente la MT y el Metro están preparados para absorber el aumento de la demanda, especialmente en las Navidades? ¿Están reforzando la capacidad y la frecuencia de forma suficiente? Emilio Sainz Rodríguez dice: ¿qué opina de la gestión del transporte público de la comunidad y el Consorcio Regional de Transportes en esta legislatura, especialmente en lo que tiene que ver con el metro? Bueno, lo he dicho, pero es además obvio. Hay un problema de frecuencias y funcionamiento del metro, que es una infraestructura vital para el desarrollo de la ciudad. Se ha tratado de vincular en algún momento a si Madrid Central distorsionaba o no. O sea, ahora estamos en la época de Navidades y efectivamente es imprescindible un refuerzo de todo el transporte público. Siempre ha sido así. ¿Está preparado? Claro, es una cuestión de tomar la decisión política. Nosotros en consorcio, la última vez que hemos tenido Consejo de Administración, pretendíamos que hubiera una previsión de incremento, porque creíamos que la demanda sería mayor, del 2% que se planteaban en los presupuestos del consorcio para el transporte público. Es un momento vital para el transporte público, vital. Y es cuando yo hablaba de desacoplar la economía y tener estrategias que lo permitan, es cuando en este momento que hay un incremento de demanda hay que hacer una apuesta clara por el transporte público en la región, de cambio, de ampliación, de subir esos niveles y de abordar ojo, no solo transporte público, sino carriles Busbao, concertación y cooperación en todos los accesos a la ciudad, también con el Ministerio de Fomento, que es lo que nos dará una transformación de la ciudad. Yo he tratado durante todo tiempo, porque hay algunos grupos que dicen: hay una batalla de egos que se pongan de acuerdo la comunidad del ayuntamiento. Miren, yo he tratado durante toda la legislatura de llevar un trabajo de lealtad institucional y de cooperación tanto con la Comunidad de Madrid como con el Consorcio Regional de Transporte. Pero hemos de hacer una reflexión crítica de dónde estamos en este momento. Y este momento, por esto he hecho una apelación en la intervención a la cooperación institucional, que no nos podemos permitir el conflicto permanente. Yo pedí una comisión de seguimiento para hablar de Madrid Central y de otros problemas. La comunidad y el consorcio, con su mayoría, no lo ha estimado conveniente. Yo sigo apelando a que tiene que haber una coordinación y una cooperación para el seguimiento. Y sigo apelando a que si hay problemas en el metro y el ayuntamiento puede favorecer o trabajar en soluciones, mejor que desde luego que estemos de alguna manera con declaraciones que creo que no tranquilizan al conjunto de la población. Yo, por sistema, no suelo hacerlas. Miren ustedes la hemeroteca y verán el tipo de declaraciones y apelaciones que hace ese ayuntamiento. El metro tiene mucho que mejorar, hay que sentarse, la comunidad tiene que abordar un conflicto de falta de frecuencias y de falta de capacidad, posiblemente por falta, no corresponde a este gobierno, sino viene de mucho antes, de no haber hecho una previsión de crecimiento de la demanda del transporte público en condiciones. Significa en este momento conflicto laboral, necesidad de más coches, necesidad de más vagones, de más conductores, pero seguramente si creamos un marco de entendimiento entre todo el transporte público, empresa municipal de transportes, metro, interurbanos, un marco de entendimiento para superar esos problemas en lugar de un marco de confrontación, nos iría bastante mejor, aunque estemos en periodo electoral. Francisco González dice: el otro día se manifestó el colectivo CERMI reclamando que se actúe contra la circulación de los patinetes y similares por las aceras. Carlos López Combarros dice: la utilización de bicicletas y patinetes por aceras y vías públicas va a contar con alguna regulación específica por parte del ayuntamiento. Tal y como están las cosas, dice Carlos López, lo raro es que no haya más accidentes.
Dos cuestiones. El marco de regulación ya existe, está en la ordenanza nueva de movilidad sostenible, concretamente el apartado, por ejemplo, de circulación de patinetes fue una de las únicas enmiendas consensuadas en todos los grupos, con todos los grupos políticos, pero hay una cuestión que siempre hay que tener en cuenta. La regulación es algo imprescindible, pero no resuelve todos los problemas en las ciudades. Creo que, y tengo la confianza que esa explosión de modos de transporte, ya dije yo el otro día, hice declaraciones con respecto al CERMI, que no podía más que compartir su reivindicación. Estaría bonito que después de todas las transformaciones que se pretendan hacer esté descontrolada la circulación de patinetes eléctricos o de bicicletas por las aceras que desde luego vulneran seguridad y seguridad vial. Entonces no puedo más que compartirlo, la regulación está hecha y ahora lo que toca es tanto ejercer la disciplina, o sea, obligar a cumplir los requerimientos normativos a la vez que concienciar. Yo tengo siempre una profunda convicción que la ciudadanía madrileña, después de mucho protestar y reivindicar, cumple. Y por tanto tenemos que trabajar también esa línea, tenemos que trabajar la línea de la sanción, pero también la de la seducción y de la convicción. Es tan fácil de entender que uno no puede ir a no sé qué velocidad con un patinete por la acera, que tendremos que confiar que sin necesidad de poner un policía detrás de cada patinete tengamos la capacidad de convencer que la ciudad ordenada y que nos respetemos los unos a los otros es el futuro. Nosotros hemos tomado una decisión de regulación que es bastante importante, que es la reducción de la velocidad, alineados con la Dirección General de Tráfico, pensando en la seguridad vial y también en la comodidad y en un reparto del espacio. No hay manera de convivir en una ciudad distintos modos y distintas formas y dar paso a el crecimiento de modos alternativos como la bicicleta en los carriles bici. No hay modo de coordinarlo todo si no partimos de un criterio de reducción de velocidad en los ámbitos urbanos. Eso es muy importante y lo que nos dará la clave para que se pueda producir esa necesaria no solo convivencia, sino que es muy importante cambiar los modos únicos de transporte, de forma de movernos en la ciudad, por la intermodalidad y combinar distintas opciones y distintas formas de moverse en la ciudad. Bicicleta, car sharing, taxi y como sobrevolando todo, transporte público, que es lo que yo aconsejo fundamentalmente. Pilar Razorín, procuradora de los tribunales, dice: soy usuaria de uno de los primeros vehículos eléctricos, pero su precio es elevado y casi no hay subvenciones. ¿Se van a plantear ustedes plantearlas? Y también le pregunta si se podrían dar facilidades al colectivo de procuradores y de todo ese mundo judicial para el acceso a Madrid Central, donde todavía hay muchos juzgados. Tomás Cifuentes le pregunta qué le parecen las medidas anunciadas ayer por la Comunidad de Madrid para incentivar económicamente la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos y para subvencionar a las empresas fabricantes de automóviles y usuarios para la compra de vehículos. Empezando por el final, lo dije ayer, cuando me enteré, me parece fantástico. Quiero decir que me parece que tanto la Comunidad de Madrid, en cuanto a las ayudas y los incentivos para los cambios de tecnología, y si van mucho más dedicados a autónomos, a sector de distribución urbana de mercancías, que son necesidades muy importantes de transformación en la ciudad, mejor. Me parece una buena opción, como que si además se complementa con la acción también anunciada del Estado, creo que da
que da una mayor capacidad para la implantación y los cambios tecnológicos. La tecnología de vehículos eléctricos está un poco contestada con esta pregunta, quiero decir, creo que se dirige tanto la Comunidad de Madrid como el Estado a poner medidas de incentivo positivo. En nuestro plan de calidad de aire y cambio climático ya planteábamos una medida, la medida 30, creo recordar, o la 29, que es la cooperación institucional, que es decir, ahí hay que trabajar, o sea, una vez reglamentado, explicado el objetivo de trabajo, también hay que incentivar positivamente los cambios tecnológicos. Hay que explicar a grandes empresas que tienen posibilidad y capacidad de hacer una renovación tecnológica en muy poco tiempo. No voy a citar marcas, pero todos tenemos en la cabeza que en la distribución urbana de mercancía de centro observamos todos camiones muy antiguos de marcas muy potentes que podrían seguramente abordar el cambio tecnológico en un plazo muy corto de tiempo. Tanto las ayudas hay que dirigirlas mucho a los autónomos, a la distribución urbana de mercancía que tiene menos facilidades, y pedirles a las empresas que tienen mucho potencial que se impliquen ya en la renovación y en los cambios de flota. Tengan en cuenta que fue en el 2006 cuando se anunció en Madrid para el 2010 que se iban a efectuar, no fue este equipo de gobierno, lógicamente, como decía Manuela, he estado muchos años en la oposición, tengo mucha memoria de lo que ha ido sucediendo, que se iban a restringir el uso de vehículos más contaminantes en el conjunto de la ciudad, 2006-2010, estamos en el 18 y seguimos, pues bueno, ahora hay que darle un empujón, ya. En cuanto a los colectivos distintos y su acceso a Madrid Central, hemos tratado con los distintos colectivos necesidades, sobre todo cuando tienen que hacer o servicios nocturnos o servicios que son, digamos, como de inmediatez, y hemos intentado ir dando soluciones, pero permaneciendo el objetivo central. El objetivo central es que tiene un régimen general que hay que cumplir, y que los vecinos, para mantener el equilibrio en el centro, es muy importante que se aborde y se despliegue Madrid Central en condiciones. Precisamente desde Onda Cero, Alejandro Navas le pregunta si concederán 20 pases a los empresarios en vez de 10. Y si ampliarán el horario de entrada para los transportistas más allá de las 13 horas. Bueno, tendría que hacer una apelación que hago continuamente a que vean. Hay una página magnífica, la página web del Ayuntamiento, que ha acumulado 700.000 visitas, que da toda la información de régimen general de las autorizaciones. Tenemos unos informadores en calle que explican, que están haciendo que agradezco a Pablo Soto y a Coordinación que han facilitado esa información. Estamos informando a todos los vecinos y vecinas, y como les he dicho, y me remito a lo que he dicho, Madrid Central, estamos preparando ya la composición, la comisión y la evaluación de seguimiento del proyecto, que es cómo funcionan los proyectos complejos que se ponen en marcha. Es decir, atropelladamente, pues decir, en este puente ha pasado esto, o se ha desplazado la contaminación, es otra afirmación curiosa, o no se han cumplido los objetivos de contaminación, o no ha sido inmediato. Bueno, pues son cosas que están bien en determinados terrenos, pero yo confío que lo que hay que hacer, y se va a hacer, además, Manuela, la alcaldesa, insiste mucho siempre en los temas de evaluación de los datos objetivos y rigurosos, y a través de esta evaluación
pues ver si efectivamente hay temas que dan problemas o dan menos problemas. Saber que antes, con las antiguas áreas de prioridad residencial, lo que se hacía es que a través de las autorizaciones se concedían muchos permisos a distribuidores que hoy van a tener ellos mismos, los profesionales y los distribuidores, sus propios permisos, y por tanto vamos a ir evaluando la nueva situación. Celestino Vesga dice: dentro de Madrid Central se encuentra el aparcamiento de residentes de la calle Alameda, precisamente ahora con las medidas restrictivas de circulación. ¿Por qué, en vez de cerrar este aparcamiento, no se invierte en resolver los problemas que ha causado el robot que mueve los vehículos, problemas que tienen solución? Y también le pregunta si van a adjudicar este aparcamiento a Caixa Forum una vez que desalojen a los usuarios actuales. Tengo casi toda la información en la cabeza, pero no toda, de este tema en concreto. No, la tecnología fue un desastre y desde luego los problemas no tenían solución. Y esto es un problema heredado que se ha tratado de consensuar con los usuarios y con los vecinos, tanto el cierre como el darles alternativas para los que estaban ocupando las plazas de aparcamiento, y se está estudiando, aquí está el concejal de Centro y de Hacienda, creo que es así, que se está estudiando posibilidades para la utilización de ese espacio, que no puedo anticipar, pero que sepan que no se cerró, sino que la tecnología era imposible, no funcionaba y no tenía solución. ¿Le están pasando alguna información? No, es que he mirado al gerente de la MT o a la coordinadora y al concejal de centro para buscar su aprobación. Es en un gesto así muy bien, espontáneo. Rosario Domínguez dice: ¿qué coste ha tenido y tiene para los ciudadanos Bicimadrid? ¿No se han planteado volver a privatizarlo para descargar al ayuntamiento de ese gasto y, por el contrario, cobrar por la concesión? Eduardo Sierra dice: ¿tiene algún plan el ayuntamiento para que los usuarios de Bicimad no nos juguemos la vida todos los días en el eje de la Castellana Recoletos, Paseo del Prado? Con relación a Bicimad, no, o sea, uno de los principales problemas que desde luego nosotros tuvimos que abordar es un sistema de bicicleta pública concesionada que se iba a pique, y si hay algo que no nos podíamos permitir es hacer un cierre abrupto que significara tener regado de cadáveres de bicicletas toda la ciudad, y queríamos recuperar y buscar una solución que permitiera mantener el servicio, hacer la transición en el mantenimiento del servicio y mejorarlo y ampliarlo. Y en ello estamos. Y creo que la tecnología y la capacidad de la empresa municipal de transportes ha significado un punto enormemente positivo, que tiene datos objetivos de incremento del servicio, de equilibrio económico, de incremento de usuarios, y lo que nos planteamos ahora con la reivindicación de todos los distritos es, a la mayor brevedad posible, ampliar ese servicio y que llegue a más distritos desde la gestión de la empresa municipal de transporte. El concejal del Partido Popular, Percival... Perdón, lo de la Castellana, para el próximo periodo de gobierno, creo que hay que abordar una reivindicación que se ha planteado de un carril específico bici en el eje de la Castellana, que yo creo que es muy interesante y que también ayudaría mucho a la movilidad de la ciudad, aparte de rebajar la velocidad, insisto en ello. El concejal del Partido Popular, Percival Manglano, dice: dado que la señora Sabanés está en contra de la liberalización de horarios comerciales, ¿va a proponer el Ayuntamiento de Madrid cerrar los comercios, restaurantes, bares, cines y teatros los domingos?
No, lo que dije es que lo que yo he dicho es que en el momento que se hicieron los planes especiales de liberalización de horarios del comercio en la zona central de la ciudad y en otras zonas, que yo conozca, no hubo una evaluación de impacto en el pequeño y mediano comercio, en el empleo y en el resto de zonas del comercio de la ciudad. Eso es lo único que yo he planteado. Para cualquier transformación, lo estaba comentando antes, tanto con los representantes sindicales como antes de entrar, es muy necesario que hagamos una evaluación real, con datos, muy importante, de la viabilidad del futuro del pequeño y mediano comercio, de cómo ha funcionado la liberalización por fases y solo en determinadas zonas de la ciudad, de cómo ha cambiado el paisaje. Por ejemplo, me comentaban, es que en realidad en la Puerta del Sol, me comentaba un representante de Ecologistas en Acción, casi no queda comercio convencional, que queda la mayoría es grandes sectores comerciales o son ya, no me sale el nombre, franquicias, no me salía el nombre, perdón. Entonces, todo eso, junto con la Comunidad de Madrid, sí que habría que hacer una evaluación de la evolución de las liberalizaciones horarias en una zona de la ciudad. Dos, la irrupción de franquicias en cuanto y su afectación al pequeño y mediano comercio, las ayudas que en este sentido tendríamos que favorecer desde el sector público al funcionamiento del pequeño y mediano comercio y al equilibrio del mismo, también con las organizaciones empresariales, y hacerlo con datos para no volver a tomar decisiones precipitadas o equivocadas. El presidente de Cabify, Juan de Antonio, dice: desde Cabify trabajamos para dar el mejor servicio de una forma responsable a nuestro cliente, que es la ciudad. Estamos de acuerdo en que ahora eso significa reducir emisiones y el vehículo eléctrico es un camino a seguir. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria dificulta completar esas inversiones que benefician a la ciudad. ¿Podemos trabajar juntos?, le pregunta Juan de Antonio, para proporcionar más alternativas de movilidad responsable. Sería un debate muy largo, pero en todo caso yo creo que me atreveré a primero a explicar que, igual que he hablado del pequeño y mediano comercio, creo que en distribución urbana de mercancías, en transporte de pasajeros, en servicios públicos como el taxi o las VTCs, quiero decir, hay que hacer una distinción y un análisis muy en profundidad de lo que significan nuevas plataformas que ofrecen servicios a consolidación de sectores que corresponden y afectan a volúmenes de trabajadores y a las condiciones de los propios trabajadores. Entonces, de lo que tenemos una apuesta muy clara desde el Gobierno de la ciudad es como que se está transformando la movilidad en una idea de el producto, el coche como producto, a la movilidad como un servicio, que eso significa más movilidad compartida, significa más servicios, actualización de los servicios del taxi, significa también nuevos modos alternativos de movilidad, pero yo tengo que analizar muy a fondo el efecto real que plataformas como Cabify, Uber o VTCs tienen en el desarrollo de movilidad de la ciudad, si hay necesidades o si realmente estamos generando nuevas necesidades de mayor movimiento más que resolver los problemas de movilidad. Y luego, sobre todo, yo tengo en cuenta una perspectiva de un conflicto que es real y que entre el taxi y otros servicios de movilidad, que creo que, y se lo planteamos, que nosotros vamos a trabajar ahora en la regulación dentro de un nuevo decreto que generó el Gobierno en la regulación para las VTCs, y creo que ese es, teniendo en cuenta
que son un sector muy regulado como el taxi y muy importante para la ciudad, que compite en condiciones de desequilibrio. Y bueno, nosotros podemos trabajar juntos, era la pregunta. Primero tenemos que diagnosticar y analizar lo que está pasando. Segundo, tenemos que cumplir la regulación y nosotros tenemos la voluntad de regulación de VTCs y de ordenar un sector que a través de sus plataformas está desordenado. Y luego veremos si hay capacidad y cumplimiento de todas las normativas de qué condiciones se puede y se debe trabajar. Julián Núñez, el presidente de SEOPAN, la patronal de las empresas de infraestructuras, dice: Madrid necesita más de 7.500 millones de inversión en cercanías y metro. ¿Están trabajando con el Ministerio de Fomento y la Comunidad para resolver este déficit? Perdón, ¿era? ¿Quién era? Julián Núñez, presidente de SEOPAN, la patronal de las empresas de infraestructuras. Bueno, creo que hubiéramos avanzado mucho si esas infraestructuras que necesitábamos en metro y en cercanías no nos las hubiéramos gastado en radiales que no han tenido ningún resultado y además ha habido que rescatarlas con dinero público. Hubiéramos avanzado mucho. Así que claro que se necesitan muchas inversiones en transporte público, pero lo que conviene es no equivocarse. Lo que conviene es no equivocarse, y desde luego nosotros apelaremos tanto a la comunidad, a la cooperación institucional para mejorar la inversión en transporte público. Pero es que ya teníamos que haber estado haciendo esto hace muchos años. Y me dirán, es que ya se ha invertido mucho, se amplió el metro, como hay concejales del Partido Popular, no puedo más, se han invertido mucho, kilómetros de metro, se ha invertido mucho en transporte público, es cierto, pero a veces hacer una cosa y su contraria da como resultado el no cumplimiento de objetivos. Si a la vez que haces una muy buena red de transporte, a la vez estás ampliando las vías de acceso de grandes infraestructuras de acceso a las ciudades, el resultado al final es incierto y no cumples los objetivos. Es mucho más seguro invertir fuertemente en transporte público, ordenar mejor el modelo, a permitir y ayudar con toda una red complementaria al transporte público, al desplazamiento desde los distintos núcleos que se acercan a la ciudad y bueno, no obstante, efectivamente, trabajaremos porque haya la máxima inversión en Madrid para el transporte público y las infraestructuras. La última pregunta, y lamento no poder hacer más. La hace desde Onda Cero Alejandro Navas Carnero. Dice: ante tal cantidad de elogios, ¿significa que Inés Sabanés estará sí o sí en su plataforma electoral Más Madrid? La pregunta va, me temo, para la alcaldesa, pero también para usted, porque es parte del tema. No sé si Manuela quiere complementar, pero yo voy a ejercer de política convencional y voy a decir que no toca todavía este debate. Hay para mí una noticia que es súper importante y que yo agradezco, y es que Manuela haya dado su conformidad a encabezar un proyecto de transformación que a mí me parece de una enorme importancia. Decía antes en la intervención, y lo repito, las ciudades, no solo en términos de movilidad y de medio ambiente, vamos a jugar un papel muy importante, también en el equilibrio de muchos riesgos y muchas incertidumbres que sobre el panorama político se ciernen en estos momentos, avances de la ultraderecha, insolidaridad, incertidumbres en el contexto europeo y no solo europeo, y a mí me parece que Manuela Carmena en ese contexto es una garantía de un espacio en las ciudades que consolide esos principios y esa fuerza. El resto
Bueno, a pesar de los elogios, precisamente por ellos, usted no toca. Ha hecho uso de una fórmula, digamos, clásica de responder cuando no se quiere contestar, sí. Pero ya sabe que los periodistas tenemos otra forma de reaccionar a eso, que es, ¿y usted lo descarta? Es que los periodistas no cesan, pero ni me lo he planteado, de verdad. Ahora... No sé por qué no le creemos. Posiblemente, pero déjenme que les diga una cosa que si no lo digo me quedaré con las ganas de decirlo. A la política hay que darle un poco de tiempo y tenemos que reivindicarlo. Yo les entiendo a ustedes, los periodistas, pero yo no me acomodo a esta contestación inmediata, sistemática, y a ese riesgo de hacer las cosas mal por seguir la inmediatez de los medios de comunicación que cada vez es más fulgurante. Antes era a diario, después fue a ratos y ahora es en tiempo real. Yo necesito reflexión, tranquilidad, soy una política que llevo tiempo, que prefiero no equivocarme y reivindico además esa separación de tiempos. Los periodistas tienen sus tiempos y la política, para retomar y para mejorar muchas de las cosas de crispación que en este momento estamos viviendo, necesita tiempo, reflexión, serenidad, prudencia y buen hacer. Doña Manuela, ¿a usted le gustaría tener a doña Inés en su lista? Bueno, yo lo que les digo es, con la respuesta de Inés, han visto, ¿eh? Han visto, vale la pena, ¿no? Ya está. Muchas gracias a todos. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, el Grupo Villarmir de Asisa, que está representado hoy por doña Amelia Aguilar, será don Jasón Vega, jefe de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de Red Eléctrica, quien cierre este acto. Bueno, apreciadas Manuela e Inés, muchas gracias por el importante debate que hemos podido tener hoy aquí juntos. Creo y comparto que podemos concluir resaltando la enorme importancia que tiene el liderazgo de las ciudades en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. También la vital importancia que tiene la participación activa de la ciudadanía y de las empresas para alcanzar los objetivos de la transición ecológica. Muchas gracias.